lado, pues también el impacto se va a ver o repercute porque realmente los empréstitos que tiene que hacer un Estado para suplir esa carga son bastante altos. Tiene que hacer un Estado para ¿Sí? suplir esa carga, son bastante altos. Sí, que ¿Sí? tengo por acá. Por acá. Los Entonces, silencio, yo no sí creo que. pienso que tiene que haber un equilibrio entre la economía y ese aumento salarial. Yo creo que Fijación de un salario y de un salario. Fijación de un salario. Nos traen los romanos frente al contrato de prestación de servicios. Luego, luego nos involucraremos un poco frente al feudal contrato laboral. Hablaremos de la locatio conductio no peris, que es la definición que nos traen los romanos frente al contrato de prestación de servicios. Bueno, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a nuestro encuentro Doctor, muy buenas sincrónico. tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes a nuestro encuentro sincrónico del día de hoy, 10 de febrero. Qué pena con ustedes, estaba finalizando con dos cursos nuevos que tengo antes que ustedes, desde las 4. Entonces, qué pena con esos 2 minuticos. Normalmente estamos iniciando 6:05. Bueno, ¿qué vamos a desarrollar el día de hoy? Hoy vamos a involucrarnos en varios aspectos referente a esa evolución del derecho laboral. Siempre en todas las asignaturas, como ustedes se dan cuenta, es importante hablar de la historia porque de la historia versa todas esas garantías y esos derechos que hoy en día nosotros tenemos. Entonces vamos a hablar de unas nociones etimológicas, qué pasa con esos conceptos de labor laboris, qué pasa con el tripalium, qué pasa con esas nociones físicas, nociones económicas, inclusive las nociones jurídicas que nos establece nuestro Código Sustantivo Laboral. Luego vamos a hablar frente a ese comunismo primitivo, qué pasaba con esa primera división del trabajo, esa división natural y esa división social. Hablaremos de unas etapas del esclavismo, como esa existencia de la esclavitud como un factor económico, y qué pasaba en Roma cuando ustedes vieron ese derecho romano frente a ese derecho de las cosas, frente al derecho de las personas. Vamos a hablar de la locatio conductium honorarium, que es el concepto que nos dan los romanos frente a esas características del contrato laboral. Hablaremos de la locatio conductio no peris, que es la definición que nos traen los romanos frente al contrato de prestación de servicios. Luego nos involucraremos un poco frente al feudalismo, qué pasó en el vasallaje, ese colonato, la servidumbre, cómo se va a esas fuentes de producción, qué pasa luego con el tema del capitalismo. Hablaremos muy brevemente frente al capitalismo comercial, financiero, y nos enfocaremos mucho en el capitalismo industrial. ¿Qué pasó en la revolución industrial? ¿Qué pasaba, digamos, con esa mano de obra? ¿Qué pasaba, digamos, frente a esa producción? Y luego hablaremos frente a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a ser un punto muy emblemático también para nosotros en el ámbito del derecho laboral, porque lo vamos a ver desde el punto de vista político, dentro del punto de vista económico y frente al punto de vista del trabajo. Y hay una famosa ley, que es la ley Chapelier de 1791, que empezaba a tener unos inconvenientes para el derecho laboral, pero que nosotros tenemos que ver el trasfondo, qué pasaba en el derecho comercial. Entonces aquí yo les voy a traer un elemento histórico que ustedes, no sé si ya vieron derecho comercial, pero que lo pueden llegar a tocar en ese tema. Hablaremos del liberalismo del Estado, qué pasa con esa palabra de libertad, qué pasa con esa libertad de contratación. Hablaremos del intervencionismo del Estado, qué pasaba con el abuso de la libertad, el tema del socialismo, socialismo utópico, socialismo científico, esas primeras luchas obreras. Hablaremos autores como Karl Marx, Saint-Simon, Robert Owen, y finalizaremos, digamos, con unos ideales del pensamiento social y el impacto de la iglesia,
como puede ser Pío XII, Juan Pablo XII, Pablo VI, frente a esas garantías y los inconvenientes que se ve inclusive en la concentración de la riqueza, en temas de jornada laboral, en cuanto a los descansos periódicos. Entonces eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Sin embargo, a mí me gusta iniciar este primer encuentro sincrónico con una pregunta y versa la pregunta en, ¿ustedes creen que la fijación de un salario y de un salario mínimo legal podría llegar a generar pobreza en un estado? ¿Cómo lo ven desde su punto de vista? ¿Hasta qué punto? Y ahorita les voy a mostrar una gráfica que vamos a verlo, yo lo relaciono un poco con aspectos económicos, ¿qué podría llegar a ver? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque esto nos va a ayudar a ver esas garantías de los derechos a través de la historia, lo que nosotros vamos a hablar dentro de 8 días con los principios del derecho laboral, que el mínimo vital, hasta qué punto logramos dignificar y pues esos parámetros que nosotros veíamos de la agenda del año 2030 hace 8 días, de cómo logramos esos puntos estratégicos. Entonces vamos con Carlos. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Cordial saludo a todos mis compañeros de mesa de trabajo y a su merced. Doctor, yo sí pienso que si no hay un equilibrio económico, pues hay que partir que el salario mínimo pues tiene unas condiciones también sociales de un mínimo vital para cualquier ser humano, cualquier trabajador, ¿sí? Pero si no va en un correcto equilibrio económico, pues empieza a impactar también en la economía. Yo realmente, pues yo creo que, digamos, lo miramos en el caso de lo que estamos viviendo, un aumento salarial del 23 y pico y por ciento. Las empresas de seguridad en Colombia son las primeras afectadas o los trabajadores, porque en un contrato de interventoría, perdón, de supervisión, pues tocó reducir gente, ¿sí? Dos, digamos que en los trabajadores del Estado, pues también el impacto se va a ver o repercute, porque realmente los empréstitos que tiene que hacer un Estado para suplir esa carga son bastante altos, Tiene que hacer un Estado para ¿sí? suplir esa carga, son bastante altos. Sí, que tengo ¿Sí? por acá. Por acá. Bueno, Entonces, sí, un yo sí segundo. pienso que tiene que haber un equilibrio entre la economía y ese aumento salarial. Yo que lo exponía aquel día también. No es lo mismo una economía como la nuestra, como una economía brasileña o una economía de mercado o de maquilación que se maneja en México. Pues mucho menos va a ser una economía igual a la del pueblo canadiense, que el salario mínimo creo que son 2 veces el nuestro. Entonces, yo pienso que si hay un impacto que tiene que tenerse en cuenta esa carga retributiva a la economía como tal. Muchísimas gracias, Carlos. Y tú tocas un ejemplo, por ejemplo, con México, y se los voy a colocar, digamos, desde el enfoque cuando estábamos y pues observaba, porque todavía tengo pues varios compañeros en Coca-Cola, pues que trabajan más que todo en temas de marketing, el tema de la publicidad y ese manejo. Ellos decían, miren, si le va mal, por ejemplo, en la venta de producción a México, en la venta de Coca-Cola, porque el vendedor principal del producto Coca-Cola es México. Ellos decían, si le va mal a México, le va a ir mal a todos y eso va a tener un impacto significativo, digamos, frente a ese consumo, frente a la empleabilidad que podemos llegar a tener en nuestro estado colombiano. Ellos mencionaban, miren, ya si bien tenemos problemas en la venta que se tiene con este bien, con esta marca que nosotros tenemos, porque pues Coca-Cola tiene diferentes marcas, no está Sprite, que tenemos cuatro, en fin. Ellos mencionaban, miren, ya esas políticas, los incrementos que pueden llegar a darse cada uno de los años, independientemente de las políticas o, bueno, los gobiernos que se encuentren, pues van a verse reflejados y como tú lo mencionabas, Carlos, en ese impacto económico. Vamos con Luis. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, doctor, compañeras, compañeros. Yo lo voy a responder desde la microeconomía. Es decir, Ujú. se afirma que eh, pan para hoy, hambre para mañana. Entonces yo lo voy a hablar desde la perspectiva de dos economías. Dentro de una economía o el modelo de una economía proteccionista, aumentar el salario mínimo, es decir, poner más efectivo en los bolsillos de las personas, dispara el consumo. Ahora, disparado el consumo, pues obviamente los precios de la canasta familiar van a subir. ¿Cuáles son los precios de la canasta familiar?
pues todo lo que tiene que ver con alimentación, con servicios, educación, salud. Pues claro, ¿por qué suben los precios? Porque si la gente sale a la calle a comprar, por ejemplo, de manera masiva, porque tiene más plata, puede comer mejor, puede vestirse mejor, puede endeudarse más, pues obviamente lo que va a hacer es que el que La demanda aumenta producía y hay a poca un oferta. ritmo hoy tendrá que hacerlo. Sí, claro, entonces claro, eso va a encarecer los costos de producción, de los costos de producción finalmente se trasladan al consumidor. Luego entonces lo que se ganó hoy no va a alcanzar mañana. Eso dentro de una economía, digámoslo así, un modelo muy cerrado y proteccionista, pues sería como en el fondo, pues sí, acabar con, pues, con la productividad, sobre todo en Colombia, donde es un país de pymes y mini pymes, o sea, pequeñas y medianas industrias, pues eso es como darse uno un tiro en un pie. Ahora, claro, yo creo que el problema no es que la gente coma mejor, se vista mejor, tenga mejor salud. Yo creo que sí, la gente tiene derecho a eso y uno trabajas para vivir mejor. Pero obviamente uno sabe que al dispararse la inflación, pues obviamente tienen que subir las tasas de los préstamos para que la gente no se vuelva loca y se llene uno de deudas y de cosas, ¿sí? Recordemos que mientras en Estados Unidos la banca tiene el 2% del PIB, en Colombia, si no estoy mal, es el 14% del PIB, o sea, aquí le pertenece todo a los bancos. Entonces, dentro de un modelo de una economía proteccionista, pues obviamente subir el salario mínimo, sí, pegarse un tiro en un pie. Pero yo también creo que cuando estamos en una economía globalizada, donde yo, por ejemplo, pues tengo que trabajar con la competencia para que se puedan mantener los precios, pues yo creo que es más un problema de ajuste. Ahora, lo que quiere hacer el gobierno es hacer un control de los precios y verificar que los precios no suban, como pasó en Venezuela, que tampoco eso es bueno. Entonces, eh, yo creo que una economía globalizada nos da la posibilidad de competir y lo que de pronto podría ser caro para el que produce aquí o produce a otro lado, pues yo se lo compro a otro. Claro, el costo estaría en la calidad del producto, pero, pero yo sí creo que pues, sí, es decir, yo creo que la gente tiene derecho a vivir bien y si uno trabaja es pues porque pues quiere educarse, quiere vestirse pues bien, o sea, no morirse de hambre. Eh, Claro que sí, Todos y sabemos que Luis, en de cierta Colombia, manera, y perdón, te interrumpo ahí, antes de que se me vaya la idea, por no, ejemplo, cuando tranquilo, tú tocabas el tema, digamos, de cuando las personas tienen mayor recurso, que fue lo que nos pasó, por ejemplo, en pandemia, pues todos estábamos resguardados, no teníamos tantos gastos, los recursos estaban ingresando a todos esos núcleos familiares y lo que hacía la gente era consumir más porque pues no tenía, digamos, cierta prestación de sus servicios que se pudieran. Y eso tuvo un impacto significativo. Y ustedes se acuerdan, por ejemplo, con la fijación del salario mínimo legal en su momento, que en el año 2022 se empezó a decir, venga, es que subieron el salario mínimo legal el 16% y que entonces el gobierno, el nuevo gobierno tiene que subirlo, como lo decían en su momento, que el 23, el 20%. Y aquí no es de gobierno, sino mirar, bueno, las políticas, qué pasa con los aspectos inflacionarios, qué pasa inclusive con ese diálogo tripartito que nosotros hablábamos hace 8 días de representantes de trabajadores, empleadores, mismo Estado, tener una balanza y no haya una imposición por ninguna de las partes, porque esto va a que tener, digamos, unos inconvenientes en no solamente en el ámbito laboral, sino también, digamos, en el ámbito económico. Y otro factor, por ejemplo, cuando uno empieza a analizar lo que tú mencionabas, nosotros fijamos un salario mínimo legal y nosotros vamos a ver ese principio del mínimo vital y no es que aquí nosotros cumplamos con esas necesidades básicas, sino también temas de aporte a la seguridad social, que hoy en día ya un aporte a la seguridad social se nos puede ir por 400, 500 mil pesos y donde muchas de las personas que dicen, yo prefiero coger estos recursos, prefiero pagarle la educación a mi hijo, tener el transporte, tener con qué comer, pero entonces empezamos a generar, digamos que, elementos de una posible informalidad, pero es por la misma necesidad de la persona, no es porque la persona diga yo no quiero aportar al sistema, no es que quiera llegar a la vejez con una vejez digna, porque aportar al sistema es depender y tener una vejez digna, no depender de un tercero, de un familiar, pero porque la misma necesidad lo conlleva a uno a qué, a esos mecanismos, pues de sobrevivencia a nosotros como personas. Vamos con sí, Damaris. uno de los, Ay, qué pena contigo. perdón, Continúa la profe, idea, Luis. termino. Uno de los No, no, puntos es termina que la idea. el aumento del salario, claro, va a aumentar la informalidad, por un lado. Ahora recordemos que, por ejemplo, Colombia y el mundo está viviendo un invierno demográfico.
Hay colegios que se han cerrado porque no hay niños. Es decir, es más negocio hoy crear casas para cuidado de ancianos y casas para cuidado de perros y gatos. Niños no hay. Si no hay niños, no hay ciudadanos. ¿Quién va a responder por mi seguridad social? La pirámide se está Entonces, invirtiendo. Hoy en día la se está pirámide se invirtiendo. está invirtiendo y va a llegar un punto en el cual ese sistema no va a poder llegar a dar esos aportes de... Y esa era parte, digamos, de esos conflictos que se veían en la reforma pensional, de, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo podemos llegar al tema del subsidiar esas grandes pensiones que hoy en día existen, que pues puede ser, digamos, atentar contra las grandes pensiones, pero que también, digamos, en la práctica las personas que vengan salarios inferiores también se van a ver con un gran perjuicio. Damaris, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. Bueno, yo, en mi opinión, no creo que empobrezca un país, por el contrario, es la manera como las mismas empresas pueden presionar el tema de productividad en los trabajadores. Pues un país pues como el nuestro, creo que pues la gente lo ve como que va a ser, eh, va a ser contraproducente, pero yo creo que está visto que a nivel nacional y digo internacional, los países con mayores salarios mínimos están en un nivel económico mucho mejor. Entonces, yo creo que no va a ser, nosotros no vamos a ser el país pues que al revés se vaya a empobrecer. Yo creo que por el contrario, hay que mejorar la productividad. Yo creo que eso va a mejorar un poco también la formalidad, porque yo creo que en realidad sí, claro, van a haber unos perdedores y son los pequeños emprendedores, porque pues aquí, yo sé que aquí en Colombia es un poco más complicado el tema laboral, son muchas cosas muy exigentes, pero también se puede organizar ese tema. Entonces pienso que no, por el contrario, se debe mejorar. Gracias. Listo. Damaris podría estar dentro del concepto, por ejemplo, cuando se emitió la Ley 2101 del año 2021 frente a la reducción de la jornada laboral. ¿Qué llega? Llega la OIT y aplaude, digamos, al gobierno colombiano frente a esa reducción de la jornada, diciendo, bueno, ¿hasta qué punto? Y antes yo tenía un trabajo acá que yo les hacía a los estudiosos que frente a esos pronunciamientos, por ejemplo, las estadísticas que ha hecho los estudios Oxford, Stanford, sobre hasta qué punto una persona que trabaje menos y devengue lo mismo puede rendir igual. Hasta qué punto inclusive podríamos aminorar los riesgos laborales. ¿Por qué? Porque la OIT dice, claro, si nosotros reducimos la jornada laboral, pues va a mitigar a que se sigan ocasionando de cierta manera riesgos laborales porque la persona ya no va a estar 6, 7 horas más trabajando dentro de la empresa, se puede llegar a minorar y podríamos pensar si hay una mayor productividad o no hay una mayor productividad. ¿Será que un trabajador con 42 horas o con 48 horas, que en su momento era igual de productivo, eh, tiene un impacto significativo con esa reducción? Y la OIT aplaudió frente a esos lineamientos y su compañera dice, claro, tenemos que dignificarlo, pero tenemos que ver, digamos, cuántas cantidad de empleadores, pequeñas y medianas empresas pueden contratar la mayor cantidad de trabajadores con cierto salario. Y por eso ahorita voy a explicarles esta gráfica, cómo desde el punto del derecho laboral, la curva de la oferta y la demanda se invierten y los inconvenientes que se pueden llegar a dar frente a ese punto de equilibrio que la gran mayoría tiene conocimiento. Vamos con Carlos. Buenas Carlos. noches, profe. Yo sí pienso que cualquier cosa que pase en la economía va a impactar sea en los salarios, puede ser, pero hay que determinar siempre ya, como dijo Lucho, pero ya en el otro punto, en la macroeconomía, la oferta y la demanda, ¿sí? Y la oferta y demanda también tiene unas variables como son los costos de producción, los insumos e indiscutiblemente Materias la mano primas. de obra. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos factores me va a repercutir en la economía. Yo vuelvo e insisto, yo voy a traer un caso de la vida real, ¿sí? Se llama el barrio Restrepo de la ciudad de Bogotá, ¿sí? Es el barrio donde se producen zapatos, hay maquilación. Después de la reforma, de la situación que se ha vivido, vaya pregúntele a la Asociación de Zapateros cuál fue la reducción y cuál es la estimación que se tiene hoy por los costos de producción y los costos como tal. Es una reducción casi del 40%, ¿sí? Que se tiene. Entonces, yo digo, yo nunca puedo comparar una economía
y yo soy muy crítico en mi país, lo amo mucho, pero nosotros no nos quedamos sino siendo un país extractivista, un país donde la gran mayoría son microempresas, donde una microempresa creo que no es más de 40 50 trabajadores, pues no somos competitivos, no somos productivos, y esa es una realidad que no podemos desconocer. La mayor empresa en Colombia se llama Ecopetrol, una empresa que tiene unas dificultades económicas y sus impactos económicos salariales ya no son los mismos. Entonces, yo lo digo con criterio, eh, creo que la segunda empresa en Colombia podría ser un Glassmont o podría ser el Grupo Bavaria, pero dígame, ¿cuál empresa más, o sea, cuáles son las empresas grandes en Colombia? El Estado. El Estado es la segunda empresa más grande en Colombia. Entonces, cualquier cosa que pase en la economía, en una economía, no somos una economía de mercado desarrollada, pues vamos a tener el impacto y que van a salir los industriales a la reducción de la parte laboral. Muy bien, Carlos. Y tú tocaste un tema que vamos a hablar dentro de 8 días, por ejemplo, en el tema estatal, y que en muchas ocasiones el mismo Estado está teniendo inconvenientes, por ejemplo, con los famosos contratos de prestación de servicios, donde uno va a ver en la realidad, esto no es un contrato de prestación de servicios, es un contrato laboral que está camuflado, y acá vemos el principio de la primacía de la realidad, usted lo puede llamar. Y yo Sobre les las voy a contar formas. acá el caso del acueducto que tenemos, una demanda frente a unas alcaldías donde se vulneran y es supuestamente pues el deber estatal es dar la protección y que le estamos quitando esas garantías que nosotros tenemos de un contrato laboral que está establecido frente a esa reforma laboral y el Código Sustantivo Laboral. Y ahí empieza también que inconvenientes en tema de la precarización, que yo no tengo derechos, pero entonces a mí me están subordinando y ahorita lo vamos a hablar también con eso, el tema en Roma. Alexander, digamos con último con Alexander. Eh, Buenas noches. Yo Buenas considero, noches. ¿aló, me escuchan? Sí, señor. Yo considero primero que una cosa es el Estado como tal, y el Estado, la economía del Estado está conformada por varias partes o sectores económicos, ¿sí? O actividades económicas. Ahora, es claro que el mayor empleador y productor, o sea, el mayor empleador es el Estado como tal, y él maneja unas condiciones estándar de acuerdo a la normatividad. Los que ya son de producción, pues dependen de sus factores de producción, como es el caso de Ecopetrol. Pero cuando se mira subir el salario, que es uno de los factores en el costo de producción, pues obedece a unas necesidades que se establecen y deben estar costeadas como tal. Claro, un salario no se puede subir más allá de lo que se debe, pero si uno mira en el caso colombiano, uno mira, supongamos, en las empresas de construcción, muchos de los que trabajan en construcción no les gusta que los afilien, no es un problema de hoy, es de hace años, y eso no afecta el costo de producción. Antes están diciendo págueme más, o el caso que comentaba el compañero de Ecopetrol, allí cerca, nomás en Guaduas. Vaya, mire cuánto le cobran a una empresa de construcción basado en lo que pagaban hace años en, en las empresas de concesión y Ecopetrol. Quiere decir que los costos sí daban para tener salarios, no necesariamente. Lo que toca es mirar cuánto aguanta la economía en esa subida de escaladas, porque como el salario, se había dicho, nunca subió lo que debía ser para restablecer los costos que tenían anunciados a la población, y estamos hablando de todos, porque no es solo el salario mínimo, sino bastantes de las diferentes formas como se va escalando a partir del salario mínimo. Entonces, una economía aguanta de acuerdo a su nivel de producción y de los factores que tiene asociados. No es simplemente eso. Y la otra, el mercado está cambiando. Supongamos en las empresas de seguridad. Obvio, si antes tenían 6 celadores o 10, pues ahora hay que colocar uno que maneje tecnología, pero quiere decir que son de cámaras, quiere decir que toca también especializar a los que se van en nuevas tecnologías. Antiguamente, la luz se colocaba un señor y le prendía la vela, prendía con un cepo allá la luz. Hoy, ¿qué toca hacerlo? Hoy lo hace por medio de fotoceldas, pero la fotocelda se daña. Quiere decir que lo que tenemos que hacer es también mejorar la tecnología, lo que hablaba el compañero Luis. Tenemos que mejorar la tecnología porque los puestos de trabajo van variando y la tecnología va variando. Y a medida que va variando, los costos van aumentando. Pero si seguimos pensando
en cambiar computadores por plátano, pues estamos perdidos. También tenemos que mirar cómo vamos a tecnificar la parte laboral. Y en un mundo cambiante como el nuestro, ya se sabe que se requieren más trabajos técnicos, está comprobado, entonces son de mejor valor agregado. Lo que toca mirar es cuáles son los que nos dan para mejorar la productividad en un mundo globalizado. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Alexander. Y nosotros vamos a tocar ese punto que acabaste de tocar cuando lleguemos a la revolución industrial, y digamos ese desplazamiento de la mano de obra, e inclusive hoy qué está pasando pues con estas diferentes inteligencias artificiales y hasta qué punto estamos teniendo una mejor alternativa en la producción, en la mano de obra frente a esos trabajadores. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren. Aquí yo les traigo, digamos, ese interrogante mediante la curva de la oferta y la demanda desde el punto de vista del derecho laboral. Y yo les mencionaba, cuando nosotros hablamos de la oferta y la demanda, normalmente es nosotros, las familias, las personas demandamos los diferentes tipos de bienes y servicios que se tienen en la sociedad, y cuántos empresarios, las empresas ofertan, digamos, esos servicios y esos bienes. Cuando lo vemos desde el punto de vista del trabajador y el empleador, esa curva se invierte. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de oferta es la cantidad de trabajadores que ofertan su mano de obra. ¿Cuántos trabajadores están dispuestos a ofertar su mano de obra con un salario X o Y? Y la curva de la demanda se invierte y dice cuántos trabajadores pueden contratar, cuántos trabajadores puedo yo demandar para vincularlos laboralmente dentro de mi empresa. Entonces ustedes van a ver acá, en este apartado en el lado izquierdo, vemos la variable del salario, y aquí en la parte inferior vemos la cantidad de trabajadores. Esto lo vamos a ver desde el punto de vista micro para que lo entendamos. Entonces aquí tenemos un salario de 900.000, un salario de 1.000.000, un salario de 1.200.000, un salario de 1.750.905 que sería nuestro salario mínimo, un salario de, pongámosle acá ya, 2.500.000, pongámosle. Entonces, ¿qué pasa? Vámonos primero con la curva de la oferta, esta línea que les traigo acá. A la medida que vaya aumentando el salario, pues más trabajadores están dispuestos a ofertar su mano de obra. Por ejemplo, que con un salario de 900.000 pesos, posiblemente 10 personas digan, yo me voy a trabajar con 900.000. Con 1.000.000 ya van a ser 15 trabajadores. Con 1.750.000 van a ser 40 trabajadores. Con un 2.500.000 van a ser 60 trabajadores. A la medida que vaya incrementándose el salario, pues las personas van a estar dispuestas a ofertar su mano de obra. ¿Qué pasa con la demanda? La demanda es diferente. Con un salario de 2.500.000, posiblemente el empleador solamente va a poder contratar a 10 trabajadores. Y a la medida que vaya disminuyendo el salario mínimo legal o el salario que va a devengar ese trabajador, pues voy a poder contratar más. Posiblemente con 1.750.000 voy a poder contratar a 20 trabajadores. Con un salario de 1.000.000 voy a poder contratar a 40 trabajadores. Con un salario de 900.000 voy a poder contratar 60 trabajadores. Entonces, ¿qué vemos? Dentro del ámbito económico hay un punto cuando se cruza la oferta y la demanda, estas dos curvas. Cuando se cruza genera este punto C, el punto de equilibrio. Muy bien, que es la mayor cantidad de trabajadores que ofertan su mano de obra y la mayor cantidad de trabajadores que yo puedo llegar a contratar. Pero cuando yo impongo un salario mínimo legal, que va a ser esta línea naranja, y yo la impongo de esta forma, el punto de equilibrio, ¿qué? Se corta. Entonces me va a generar el punto A y el punto B. En el punto A con la demanda, con 1.750.000, el empleador solamente va a poder contratar a 20 trabajadores. Pero con 1.750.000, en la curva de la oferta, el punto B, van a estar dispuestos a trabajar ¿cuántos trabajadores? 40 trabajadores. Entonces, ¿qué se dice desde el ámbito económico y frente a esas teorías, por ejemplo, que nosotros vamos a ver de Keynes, en fin? Que la diferencia entre el punto A y el punto B, que es la cantidad de trabajadores que yo puedo contratar y la cantidad de trabajadores que están dispuestos a ofertar esa mano de obra, esa diferencia nosotros la denominamos como ¿qué? Como desempleo. Porque yo no puedo contratar a tantos trabajadores como los que están dispuestos con ese salario. Y eso nosotros lo vemos diariamente. Nosotros decimos, comadre, subió el salario. Todas las personas dicen, subió el salario, yo quiero tener un trabajo porque ya estamos incrementando esas garantías, estamos hablando que el mínimo vital, en fin. Pero
Si vemos, los empresarios van a empezar a decir, yo no puedo contratar a todos los 50 que se me vienen. Yo solamente voy a poder contratar a qué, a 20, a 10. Y empiezo que a reducir costos, que empiezo a hacer cuentas, que yo les mencionaba hace 8 días con el tema de la vigilancia. Venga, ¿por qué se subió todo 23% con el salario mínimo legal? A mí todo no me lo pueden subir el 23%. Veamos el proveedor, qué es lo que está sucediendo, que el ascensor, que la cámara, si no, entonces cambiemos y traigamos a otro, que empiecen a hacer las cuentas. Entonces, desde el ámbito de la oferta y la demanda, uno empieza a identificar que la fijación de un salario mínimo legal sí puede llegar a causar un desempleo. Pero nosotros tenemos que ver, claro, es necesario la fijación de un salario mínimo legal, es necesario, digamos, la dignificación de tener esas garantías, pero hasta qué punto, digamos, nosotros vemos el ámbito económico de la empresa, desde todas esas intervenciones que ustedes empezaban a desarrollar, que en la práctica, en la teoría uno le dice, bueno, es fácil, pero en la práctica empieza a ser tener complicaciones y que al fin y al cabo el que termina siendo perjudicado es ¿quién? Los trabajadores. Luis, Sí, doctor, por ejemplo, claro, esta no es una economía pues bollante, por un lado, y todos sabemos que en las empresas lo que hacen es aquellas personas que ganan un sueldo muy pues caro para el empleador, pues lo sacan y ponen a dos o tres a desarrollar su actividad. Entonces lo que hay es, te ofrecen el sueldo, o te ofrecen un poquito más, pero te doblan la carga de trabajo. Entonces lo quiere, lo toma o lo deja. Ahora, el problema es, por ejemplo, personas que todavía no están como en la etapa del fuero pensional, faltando 3 años, sino que están un poquito antes, es a los que están sacando de las empresas, porque dicen de aquí a mañana, llega a los 3 años, es muy complicado a veces, me pues sí, aforó, se sacar a una acabó persona de porque hay unas prepensionar, yo garantías ya no lo puedo laborales reforzadas. sacar. Claro, yo ya no lo puedo sacar y es un temor que, pero luego una persona con una avanzada, ¿dónde va a encontrar, digamos, y eso lo vamos a ver con el fuero de prepensionado y las tres interpretaciones que tenemos frente a los requisitos, porque en fuero de prepensionado que tú mencionas, Luis, hay un choque de trenes. La Corte Constitucional dice una cosa, la Corte Suprema de Justicia dice otra, hay sentencias donde dice, oiga, ¿cuál estamos aplicando en estos casos y qué perjuicios empezamos a tener? Vamos con Diana. Sí, buenas noches a todos y a todas. Eh, También creo que no se ha pensado en las personas técnicas, porque realmente pues el salario mínimo lo ganan las personas que tienen bachiller, ¿no? La mayoría. Y estas personas técnicas que estaban en 1.800.000, 2 millones, pues son las que van a estar más insatisfechas, porque ya casi la persona que tiene el bachiller ya casi lo alcanzó, 1.850.000 pesos más y ya lo alcanzó. Entonces, esa no se pensó en ese grupo de personas de tecnólogos que tenían, pues, que se había hecho como ya un sistema en el cual, pues, los que ganaban de bachiller, de técnico, tecnólogo, hasta profesionales especialistas. Quien también las empresas pierden en cuanto al salario mínimo y en cuanto al mínimo salario integral, porque recuerden que el salario mínimo integral también pues aumenta por el salario mínimo. Entonces, ¿quiénes son los que le aumentó el salario? Pues a los que están en salario mínimo y a los que están arriba, salario integral, que se les subió 4 millones y pedazo. La están Entonces, 22, creo casi que los 23 de la millones. mitad, los de clase media, digámoslo así, son los que más sufren porque lo único que les subieron, y eso en algunas empresas fue el IPC, que fue el 5.1. Entonces creo que ahí hay un desnivel o sea, sí ayudar a las personas de bajos ingresos, pero también creo que los que se quedaron fueron los de clase media, y con la pensión creo que van a sufrir muchísimo más porque los nuevos van a empezar a pensionarse con un salario que por más que se esfuerce, pues no van a llegar a lo que el promedio de su salario que tenían. Eso Claro, es, Diana. Y tú de cierta sí. manera tocas Punto un 3. tema y cuando nosotros hablamos de salario mínimo, nosotros dijimos, bueno, ¿cuántas personas están contratadas formalmente frente a un sistema y a cuántas personas está teniendo un impacto? Porque acá estamos diciendo, bueno, todas las personas entonces van a vengar un salario mínimo, pero estadísticamente ustedes observan que la informalidad es casi del 60-55% en el Estado colombiano, que
le puede subir el salario mínimo, pero ¿qué pasa con el 56-60% de la población que está en la informalidad? Que no se les va a aplicar, digamos, este impacto del salario mínimo, que el tema de la seguridad social. Diana, tú tocabas un caso, por ejemplo, llegó una conocida y nos comentaba sobre ese salario integral. Ella decía, miren, a mí me estaban pagando el salario integral, pero claro, se subió tanto que ahorita ya están 23 millones. Yo tenía al cargo, ella decía, póngale 20 trabajadores. Tenía como 5 unidades, donde esas 5 unidades tenían los 20. Y me dijeron, bueno, usted ahora tiene el salario integral y ahora usted va a manejar 10 unidades y donde esas 10 unidades van a tener 85 trabajadores. Entonces ella mencionaba, venga, yo venía desarrollando, ahora me están dejando ahora a cargo 80 trabajadores, donde empieza a tener un impacto que porque se subió, entonces me van a subir la carga, entonces a mitigar esos, no sé, esas diferencias. Entonces, mire, tener un trabajador con un salario integral ya se incrementó, como tú mencionabas, que los 3 4 millones de pesos y que pues el empleador empieza, lo que les digo, a hacer es cuentas de mirar y puede constituir, no sé, veremos acoso laboral o no, sobrecarga, carga de funciones, en fin, todo lo de la ley 1010. Vamos con Carlos. Sí, profe, hay otra cosa importante, es que en macroeconomía, lo digo pues yo tengo una profesión, hay otras variables que los que se encargan de convalidar el tema del aumento del salario mínimo es el tema, por ejemplo, la mano de obra campesina, el informalismo, pero hay algo sustancial, profe, la inflación, ¿sí? La inflación. En las economías serias, pues no se aumentan tanto los salarios, pero se controla la inflación. Acá no controlamos la inflación y pretendemos, y yo está con todo el respeto en el tema político, hay decisiones políticas frente al aumento del salario mínimo. Esta vez no fue la excepción, ¿sí? Entonces, cualquier movimiento, la economía es muy susceptible, la plata es susceptible, y eso a veces no lo entendemos. Uy, qué chévere que a mí me aumentaran el 50% en mi salario y salimos, pero es que es directamente proporcional. Si yo muevo por acá la economía, me va a impactar por acá, por el otro lado. Y en el tema del consumo se llama inflación. Pues lo que debería ser un Estado serio es el control rotundo de la inflación. No lo ha podido hacer Estados Unidos en los últimos 5 años, pues mucho menos nosotros, profe. Entonces, la más fácil, aumentemos el salario mínimo al 23%, equilibremos una curva, miremos el punto de equilibrio y hoy las empresas no tienen punto de equilibrio, están hacia abajo, eso lo dice las cámaras de comercio de Colombia. El cierre brutal en el último mes de la microempresa. Entonces, yo siempre he dicho, esto no se trata de un juego que yo me levanté hoy mirando a ver con cuántos votos me voy a levantar y si la economía, voy a mirar, voy a tirar un tiro al aire a ver si el 23%, entonces, a mí sí me parece que es un acto de responsabilidad de la economía donde nos va a repercutir o nos va a impactar absolutamente a todos los que vivimos en esta nación. Y el impacto no va a ser inmediato, el impacto va a ser a futuro. Yo veía, digamos, algunas intervenciones que decían, miren, es que no subió absolutamente nada a los 10 días de que se había incrementado el salario mínimo legal. Vamos a ver esto a futuro, las repercusiones que se pueden llegar a dar, y por eso es que ustedes saben ahorita este control constitucional que se está veniendo dando, la suspensión o no, para, digamos, resarcir. Entonces, ¿por qué inicio esta clase de historia con esta pregunta? Porque versa sobre ¿por qué llegamos a la dignificación? ¿Por qué llegamos a la fijación de un salario? ¿Cuáles han sido esos acontecimientos y las diferentes nociones y formas de trabajo que hoy en día nosotros tenemos y de dónde viene? Entonces vamos a iniciar con unas nociones etimológicas y a la medida yo les voy haciendo unas preguntas a ver cómo ustedes lo ven desde su punto de vista. ¿Qué pasa? Desde la noción etimológica, nosotros tenemos diferentes conceptos como es la labor laboris. La labor laboris es una palabra en latín que significa trabajo, que significa esfuerzo, donde versa, digamos, de ese verbo de yo estoy trabajando, yo estoy laborando, donde yo estoy realizando, digamos, una acción para llevar a cabo cierto tipo de tarea, donde estamos hablando no solamente del trabajo físico, sino también, digamos, desde el trabajo mental, digamos, desde el trabajo emocional,
que yo estoy teniendo, digamos, una responsabilidad, tenemos otro concepto que versa sobre el tripalium. ¿Qué pasa? El tripalium era utilizado anteriormente en la antigüedad como el castigo, es decir, de ese verbo de castigar. Entonces, ¿en qué momento de la historia uno empieza a identificarse que el trabajo tenía una connotación o tenía una relevancia frente a ese castigo, un sufrimiento que las personas tenían que dar frente a todos esos movimientos históricos y una pena para poder llegar a sustentar o poder llegar a solventar esas necesidades que nosotros tenemos en la cotidianidad? Entonces, les hago una pregunta muy brevemente. ¿Ustedes creen que el trabajo frente a esta noción etimológica del tripalium podría ser considerado como un castigo? No hay nada más bonito que uno se levante todos los días y uno diga, miren, estudié esto, hice esto, voy a trabajar, pero ¿hasta qué punto desde ese concepto del tripalium, que significa castigar, que el trabajo es semejante a ese castigo, podríamos verlo hoy en día? ¿O ustedes qué piensan? ¿Cómo podrían llegar a romper ese concepto que se veía anteriormente, que yo estoy sometido frente a un sistema donde tengo que trabajar, pues para cumplir ciertas necesidades y esas necesidades, pues para poder solventarlas individualmente, familiarmente, poder llegar a tener, digamos, un beneficio económico entre las partes? Luis. Bueno, yo creo que pues uno tiene que empezar a pensar que el trabajo no es ni esclavitud ni servidumbre, ¿cierto? Yo creo que deben haber dos elementos claves, por ejemplo, un contrato donde uno dice, bueno, yo acuerdo con el patrono unas condiciones, obviamente sin que se atente contra mi dignidad humana, pero también hay una relación laboral, es decir, que no sea, uno sabe que el trabajo en cierta medida, pues claro, pues es una, digamos, es, claro, es fuente de obligación también, el contrato nos lo dice, eh, pero esa servidumbre y esas, pues no. Yo creo que uno también, pues, en medio de todo, claro, uno libremente, pues, da su tiempo, su fuerza laboral, eh, pero si uno quiere mirar el trabajo con dignidad, dice, no, mire, yo lo hago bajo unas condiciones donde pongo mi voluntad, considero lo que me ofrecen y obviamente establezco una relación digna con el empleador. Digamos, tratar de equilibrar algo que por su naturaleza a veces es, o ha tenido, pues se ha tenido como, como que hay alguien que tiene mayor poder sobre uno, ¿cierto? Yo lo consideraría así, para que no fuera tripalio, o como dice el chiste, que trabajar es tan malo que hasta pagan por eso, ¿sí? Es mi Claro, y punto. versa más que todo frente a esas condiciones laborales que se van a implementar frente a ese contrato laboral y que nosotros vamos a observar y ustedes han visto frente a esas cláusulas ineficaces. Yo no puedo entrar acá a violentar y así yo lo haya colocado en un contrato laboral y así exista esa voluntad de ese trabajador a la firma de ese contrato o en los reglamentos internos, todas estas fuentes de derecho laboral que nosotros tenemos, que el contrato laboral, que el reglamento interno de trabajo, que la convención colectiva, que el pacto colectivo, que el laudo arbitral, no pueden hacer atentatorio frente a esa dignificación y más que todo frente a esos pilares de los derechos humanos, que es la dignidad de la persona. Vamos con Heider. Heider, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profe y compañeros. Profe, en relación a este tema laboral, pues históricamente y la concepción que muchas veces se tenía el tema laboral era una forma discreta de esclavitud. Y eso, desde mi punto de vista, es más, hoy día se ha convertido en más algo como psicológico, porque cuando una persona trabaja en algo que no le gusta, pues obviamente se va a sentir de alguna manera pues como que obligado a. Pero hoy día con la regulación y las normas, pues obviamente está trabajando para que este tema laboral tenga unas garantías que permita, primero, garantizar el tema de la dignidad humana, y eso de alguna manera puede también ir cambiando esa concepción en relación a lo que usted preguntaba con la expresión del tripalium, que era una especie de esclavitud en relación al trabajador. Muy bien, Heider. Y de cierta manera uno empieza a ver, y tú mencionaste un tema que veremos en nuestro último encuentro sincrónico, frente a esas conductas que pueden llegar a ser constitutivas de acoso laboral. No es solamente aquí el maltrato, sino el maltrato psicológico, depresivo, que puede conllevar ciertas conductas al ser humano. Y
casos que yo les voy a contar de compañeros suyos, pero de especializaciones que decían, doctor, es que yo estoy en un puesto de trabajo y tanta presión que yo tengo, la sobrecarga, yo me quería quitar la vida y gracias a Dios alguien la salvó y hay miles de casos que pierden la visión del ojo porque por el estrés y quieren reclamar esos derechos y aquí no es que estamos creando una ley 1010 porque sí, sino ver, digamos, el impacto e inclusive cómo los entornos laborales frente a esa prevención de riesgos laborales, enfermedades profesionales, inclusive una culpa patronal, una responsabilidad por parte del señor empleador por no cumplir esas políticas, porque estamos viendo que el trabajo es un lugar de castigo que están teniendo cada una de las personas. Vamos con James. James, buenas noches. Buenas noches. Sí, profesor, pues me parece interesante el tema, ya que una vez vi un documental sobre los bloques constitucionales y pues precisamente hablaban en la revolución de la industria, donde allá donde se crearon, digamos, las primeras industrias, que fue en Gran Bretaña, no había, digamos, hagamos ese código laboral, no habían Sí, no habían reglas. condiciones Cualquier, digamos, se podía seguras. quitar la mano, se la mochaba y pues nadie respondía. Como usted decía, se podía quedar sin un ojo, nadie respondía y demás. Entonces ahí fue cuando comenzó esta lucha por este derecho, la cual fue una revolución industrial. Y pues ahí, gracias a esto, heredamos esto de Inglaterra, o no sé si de Francia, heredamos esta normita y lo tenemos en un bloque constitucional como derecho fundamental, derecho laboral, que hay que respetar pues mucho de esto. Igualmente, pues lo que yo opino de la subida del salario y eso, pues siento que pues primero la industria pues está pasando por un momento pues muy difícil, donde en una empresa tienen que cortar su personal laboral y están haciendo un estudio si todavía tienen que seguir cortando personal laboral, pues ya por la subida del salario mínimo. Pero pues yo pienso que eso también sería como un reto para las empresas de seguir creciendo. Em, pero pues también por el lado de las personas que ganan este mínimo, pues bien merecido también, porque eh, pues lamentablemente Colombia tiene el mínimo vital muy bajito, y los más ricos, que son los que mejores empresas y, mejor dicho, son los más ricos con muchas propiedades y demás, a son de que no pagan muy bien, pues, ese salario. Yo Muy bien, James. pienso, Y tú tocas dos temas muy importantes, James. Por ejemplo, las primeras luchas obreras, que ahorita las vamos a ver frente a esa revolución industrial. Y algo muy interesante que estabas hablando en lo último, James, qué pena que te interrumpí, antes de que se me vaya la idea, es, por ejemplo, de esa diferencia salarial que uno ve en el Estado colombiano. Si uno mira las estadísticas, hasta el 50% de la población en el Estado colombiano puede vengar un salario mínimo legal, e inclusive si uno mira el 0,1%, puede estar devengando hasta más de 12 millones de pesos y el 0,01%, es decir, 400, 500 personas en Colombia pueden devengar hasta 520 millones de pesos mensualmente. Entonces existe, digamos, una disparidad y frente a este concepto del tripalium, que en muchas ocasiones decimos, bueno, frente al castigo hacia el trabajador, pero en qué momentos el mismo empleador está viendo, digamos, un castigo por las políticas públicas y que tenga que llegar a implementarlas y la vea y se invierta, digamos, estos conceptos. Vamos con Carlos. Gracias, profe. Yo voy a traer por ahí una gaceta que algún día escuché. Es, a mí me parece que la compañera Jamie tocó algo chévere, que es la revolución industrial y indiscutiblemente la lucha laboral pues, ha sido, digamos, por tener todos estos privilegios
nosotros somos privilegiados de lo que hoy tenemos, a pesar sea poquito, sea harto. Es la lucha social de los trabajadores durante más de 120 años, en algunos países con violencia como el nuestro, ¿sí? Eh, hablo más precisamente las luchas sindicales, que ha dejado un montón de muertos. Entonces, cuando yo me paro todos los días a trabajar, digo, santo Dios, soy un hombre privilegiado por el salario que gano. Pero yo tengo una pregunta y ahí viene un tema de antropología. Es cuántos de nosotros hacemos lo que realmente nos gusta, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros tenemos un trabajo y decir, oiga, a mí me place ir a trabajar porque es que desde niño yo me soñé siendo médico, y voy al hospital? La gran mayoría de nosotros nos tocó un trabajo. ¿Por qué? Porque estamos a la oferta y a la demanda laboral también, ¿sí? Entonces, algunos profesionales usted los ve manejando taxi, incluso tengo conocidos que mediante un carrito ganan más que un profesional que ha gastado su vida 7, 8 años después de su posgrado. Entonces, creo que eso también es la dignificación del trabajo como tal. Yo no tengo nada en contra, voy a decir, pero hay campesinos que no ganan absolutamente nada más allá de su vital básico. Otros campesinos ganan mucho más que un médico. Entonces, ese desequilibrio, creo que es descomunal en un país como en el nuestro, que tiene unos desequilibrios laborales desproporcionados. Ese es mi aporte, profesor. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y claro, por ejemplo, en el tema del agro, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, con estas cadenas de suministros, que en muchas ocasiones uno dice, bueno, ¿cómo así que todos esos alimentos que llegan, que las personas tienen un esfuerzo, que por la misma necesidad, entonces yo vendo el producto y las grandes, digamos, empresas, pues lo venden al triple doble y no estamos remunerando lo que debería ser frente a esos campesinos que al fin y al cabo pues nos están dando cada uno de estos productos? Tú mencionabas, por ejemplo, frente a esos conceptos de quién realiza, digamos, las actividades, quién es feliz realizarlo, y en muchas ocasiones uno empieza a determinar, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, frente a esas oportunidades que se presentaron en su vida, esas presiones sociales? ¿Hasta qué punto nosotros estamos eligiendo esa profesión en lo que amamos? Y que uno ve, por ejemplo, inclusive solamente con tomar un vehículo, un Uber, que ellos dicen, miren, yo era abogado, yo era empresario, yo tenía mi empresa por circunstancias económicas, ahora tengo aquí, tengo en el Uber, si me dedico el 100%, puedo rendir unos 4.500.000 mensualmente, y digo, y ellos dicen, miren, pues yo antes era feliz con esta profesión, pero la misma necesidad me conllevó a llevar otros aspectos, otras formas para poder llegar a ejecutar o realizar estas funciones. Digamos con la última intervención de Luis. Y eso, digamos, ni que hablar, por ejemplo, el trabajo de la mujer. Es decir, uno ve que mujeres que estudian en universidad, que hacen un técnico y a veces ganan menos que los tipos. Eso me parece a mí indigno. Es decir, si las luchas de los, pues sí, claro, las luchas de los sindicatos, digamos, lo que se llaman los derechos colectivos, pero cuando uno a veces piensa en el panorama de las mujeres, uy, a las mujeres todavía aquí, uno ve, son la misma carrera, incluso a veces son compañeros de facultad y al tipo le pagan más que a la señora. ¿Por qué? Incluso políticamente, fíjense cuántas mujeres hay en la política y cuántos tipos, por ejemplo, en Senado, Cámara. Y eso me parece a mí indigno, eso es maltratante de las mujeres, o sea, un maltrato. Y es decir, yo creo que a eso también hay que apuntarle mucho desde el derecho laboral. Fíjense nomás la cantidad de contratos que a veces a las mujeres se hacen contratos de palabra y pues contrato de palabra no existe, y finalmente las terminan robando, ¿sí? Bueno, ya ahorita es más digna la cosa con las personas que ayudan en servicios como en la casa, porque hay que hacerle su contrato con todas sus prestaciones, pues como debe ser. Pero yo sí creo que en el caso de la mujer aquí todavía les quedamos debiendo mucho. Si al empleado normal se le debe, a la empleada como mujer no se le trata dignamente.
Claro, y nosotros dentro de 8 días, cuando hablemos del principio de igualdad de oportunidades, yo les voy a mostrar, bueno, hay unas estadísticas que salió por parte del DANE en el mes de diciembre, cómo en los altos cargos existe una disparidad en los salarios entre hombres y mujeres. Teniendo los mismos requisitos, las mismas funciones, los mismos estudios, los hombres están devengando inclusive hasta 2 millones de pesos más que las mujeres. Un informe que salió hace menos de 2 meses, que uno dice que esa brecha entre hombres y mujeres no existe, que todos están, se está observando. Les voy a mostrar también un video, digamos, de una cadena de televisión frente a esa discriminación en el ámbito internacional, de esas brechas, inclusive poder tener esos puestos de trabajo. Y tú mencionaste algo, Luis, por ejemplo, la iniciativa que tienen los estados en crear, por ejemplo, la ley de cuotas. La ley de cuotas que tiene que tenerse en el sector público para que las mujeres puedan llegar a laborar, como inclusive uno observa en las altas cortes, tú mencionabas, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, en la sala de casación laboral, por ejemplo, solamente hay una mujer y el resto son 4 hombres. ¿Qué está pasando con esos altos cargos que uno dice, miren, hay una diferencia? Y son las altas cortes que están legislando frente a esa jurisprudencia más que todo para poder llegar a esa interpretación. Entonces termino acá la idea, frente a esa noción etimológica, tenemos otro concepto que es la travis, que va muy semejante frente a esa dificultad, es decir, cómo el trabajo es una dificultad, una pena, pues que tiene que sufrir el hombre para poder llegar a satisfacer esas necesidades. Desde la noción física del trabajo, uno empieza a ver el trabajo desde esos elementos, estos aspectos, digamos, mecánicos, estáticos, cómo se requiere, digamos, de una fuerza física para poder llegar a modificar. Entonces, que necesitamos un automóvil para trasladarnos de un lugar a otro, que nosotros tenemos que tener un tractor para sacar la tierra. Entonces, desde la noción física es cómo se requiere de un trabajo, un aspecto mecánico, estático, para poder llegar a modificar ciertos parámetros del mundo exterior. ¿Qué pasa con la noción fisiológica? La noción fisiológica va más restringido a los seres vivos. Cómo el trabajo, ese proceso, mantiene la actividad de los organismos vivos. Entonces, que nosotros necesitamos, digamos, la tierra para que una planta esté viva, que digamos frente a nosotros los seres humanos, el sistema encefálico que es regulado por el corazón, esa válvula que nos da el oxígeno, pues requiere, digamos, de una fuerza de trabajo para que los seres vivos podamos llegar a tener. En temas de la noción económica, ya el trabajo empieza a ser esa fuente de producción de los diferentes conjuntos de bienes, esos servicios que vamos a disfrutar nosotros dentro de la humanidad para satisfacer ¿qué? Unas necesidades. Entonces, que nosotros necesitamos que los servicios públicos, que la luz eléctrica, un lugar para vivir, que necesitamos, digamos, de una casa. Desde el punto de vista económico, es cómo el trabajo ayuda a ese impacto, a esa creación de los diferentes tipos de bienes y servicios en la sociedad para nosotros podemos reflejarlo. ¿Qué pasa con las nociones filosóficas? Nosotros tenemos una noción filosófica desde la escuela socialista y desde la escuela materialista. Ustedes en su constitucional general debieron ver, no sé si ustedes se acuerdan, cuando desarrollaban el tema de la República de Platón. ¿Se acuerdan cuando hablaban de qué era justicia, qué eran las primeras formas del Estado? Y ustedes se acuerdan que Platón, por allá en la República, creo que es en el libro octavo, ustedes debieron hablar sobre el origen divino, que decía, mire, usted tiene que cumplir esos mandatos de la divinidad. ¿Se acuerda que decía, mire, si usted nace, y hablaban allá, cobre, usted iba a ser el campesino? Que si usted nacía, digamos, con otro, era cobre, oro y pongámosle metal. Entonces, que usted nacía con metal, entonces usted iba a ser el guardián de la sociedad. Y que si usted nacía con oro, usted iba a ser los magistrados, los que iban a imponer las leyes dentro del Estado. Entonces, dentro de la escuela socialista, nos enseñaba cómo el hombre tenía ese origen divino, donde tenía que cumplir esos mandatos de la divinidad, esas leyes, y usted tiene que obedecer esas leyes, porque si usted no las obedece, usted va a estar castigado. Se le va a imponer un castigo. ¿Y ese castigo cuál era? El trabajo. Como usted no nació frente a estos linajes, frente a la riqueza, pues usted va a tener la fuente y va a tener que trabajar en el campesino.
el que va a tener esa fuerza de obra. ¿Qué pasa con la escuela materialista? La escuela materialista ya nos habla de el trabajo como la base fundamental de la organización social. Cómo el trabajo es el factor primordial para crear riqueza. Cómo el trabajo empieza a ser ese mecanismo para poder dignificar a la persona, dignificar al individuo, a la colectividad. Cómo nosotros a través del trabajo, los ingresos, podemos llegar a dignificar no solamente desde el ámbito individual, sino también desde el ámbito colectivo, un grupo familiar. Y vámonos con la noción jurídica. El Código Sustantivo Laboral, en el artículo 5, nos empieza a definir qué es el trabajo. Y nos dice, el trabajo es toda actividad humana, libre, material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona ejecuta conscientemente al servicio de otra, cualquiera que sea su finalidad. Entonces aquí estamos desprendiendo esa noción jurídica del Código Sustantivo Laboral del artículo 5, es una actividad humana. Es una actividad humana libre que puede llegar a tener esa finalidad. Y por eso es que nosotros veíamos, y ustedes vieron en su Constitucional General y tienen conocimiento sobre el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho. Y que uno versa mucho, digamos, frente a esas críticas doctrinales que mencionaban, oye, es que nosotros pasamos de un Estado de Derecho a un Estado social de derecho sin haber pasado por un Estado social y democrático de derecho. Ustedes saben que bajo la Constituyente de 1991 se empiezan a crear los famosos derechos fundamentales que van desde el artículo 11 al 44. Se empezaron a crear mecanismos de protección como fue la acción de tutela para proteger esos derechos fundamentales, que ya nosotros decimos, bueno, estamos en un Estado social de derecho donde el rol del Estado es activo. Tenemos que corregir esas desigualdades que ya bajo esas bases del Estado social de derecho decimos, miren, hay una igualdad, hay una justicia social, que lo diferenciábamos con el Estado de Derecho y era más que todo temas legales, un tema, las bases de la legalidad, la igualdad formal, y eso es lo que nos cambia al Estado social de Derecho, una igualdad real, una justicia social, donde tenemos que corregir y proteger y favorecer, en nuestro caso, pues favorecer de cierta manera a esos trabajadores. Luis. Sí, pues precisamente el Estado Social de Derecho es que de verdad haya una justicia material, en verdad, y que haya una equidad material. No solamente es la igualdad ante todos, sino también la consideración ante esos grupos que hay que considerarlos también igual, digamos, iguales. O sea, que la ley no sea para todos por igual, porque a veces aplicado a todos por igual se cometen también, bueno, se atenta contra la igualdad cuando hablemos de minorías. Claro, y por eso ustedes ven que la justicia frente a esa figura que nosotros tenemos, la justicia está vendada y tenemos la balanza de la justicia para que no haya, digamos, ninguna interferencia y parte de esos lineamientos del derecho. Carlos. Sí, profe, no, yo le complemento a Luchito, es esa dignificación del ser humano, ¿no? Entonces, claro, hay un salario que dignifica y te ayuda a comprar los elementos de tus necesidades básicas. Pero también dónde está esa dignificación de tu horario, ¿sí? De tu horario de trabajo, de tu buen puesto de trabajo, de unas condiciones mínimas, ¿sí? Es que se nos olvida que también hay un salario emocional, que tu jefe no te maltrate, que no permita que te maltraten, ¿sí? Entonces, yo pienso que, pues sí, el tema del recurso también es supremamente importante. Y yo voy a decir a alguien, ¿a quién no le gusta la plata? A todos. Eso es una gran mentira que digan, no, yo voy a trabajar porque me vean. Eso es una mentira, ¿sí? Pero también hay una autosatisfacción de decir, oiga, al menos acá yo tengo un trabajo donde me respetan como ser humano. Entonces, yo creo que en la parte jurídica, yo creo, vuelvo al tema de los privilegios. En un país como el nuestro, a pesar de todas las condiciones duras que hemos vivido, ha ido creciendo en esta parte. Muchísimas gracias. Y claro, tú hablas un elemento, Carlos, frente a ese salario emocional, porque uno en muchas ocasiones dice, bueno, ¿será que el salario económico es suficiente para entrar a garantizar, digamos, un bienestar? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Será que trabajamos solamente por dinero? O también decimos, bueno, que es un factor primordial, si no nadie trabajaría para suplir esas necesidades, pero
trabajo también por ese equilibrio, por la dignidad, y ese salario emocional empieza a impactar directamente ¿en qué? En la salud mental de un trabajador. Si yo tengo un entorno laboral hostil, indiferente, por muy bien que a mí me estén pagando, pues yo termino teniendo una afectación y estoy desgastado emocionalmente. Que yo empiezo a decir, bueno, ¿será que el salario emocional también empieza a fortalecer, digamos, esos compromisos con la productividad? ¿Qué pasa cuando una persona se siente valorada? ¿Será que va a responder con mayor responsabilidad, que tiene un sentido, digamos, de pertenencia? Que digamos estamos humanizando estas relaciones de trabajo y ya no vemos el trabajo como el simple, esa transacción económica, sino se empieza ya a relacionar y a convertirse en una relación que está basada en qué, en la confianza, en el respeto, en ese sentido del trabajo y que es necesario, que no, que me mandaron acá porque reconocieron mi trabajo, eso incentiva a un trabajador. Luis. Sí, ahora, fíjese, por ejemplo, los casos de burnout, de la gente que se funde de tanto trabajar, pero también es la sociedad que a veces prepara para que la gente haga algo que se llama la autoexplotación. Es decir, hoy estamos también en un modelo económico donde desde pequeños a los niños, eso de que campeón, tigre, que tú puedes. Hay un filósofo que se llama Byung-Chul Han en La Sociedad del Cansancio, donde dice pilas con eso porque la gente se está enfermando de la cabeza es porque se pone tan grandes metas que finalmente le sirves a un sistema, pero el sistema no le sirve. Y claro, cumple con sus necesidades básicas, pero las necesidades como esas emocionales son las más lábiles, las más frágiles. Y Byung-Chul Han dice, uy, eso es peligroso, estamos criando a nuestros niños para que eh, se autoexplote porque el modelo anterior era explotado por otro, pero también se ha integrado dentro del sistema laboral una manera de, no, hay que ser exitosos, todos esos coaching ontológicos de es que tú puedes con todo, o sea, es como eliminar la fragilidad humana es también eliminar al ser humano. O sea, hay que ser frágil, es decir, no puedo, con esto no puedo. Fíjense el gremio de los médicos que viven fundidos, y más en nuestro sistema de salud que estudian y le meten un huevo de plata a una carrera donde los van a tratar mal, el sistema los trata mal, los usuarios los tratan mal y los que deberían hacer unas reformas para, no piensan ni siquiera en los médicos, esa tercerización de los pobres médicos, enfermeras, y cuando salen con sistemas locos, improvisados, que funcionan en la cabeza del líder, pero eso en la realidad no funciona, pues eso del burnout, eso de que uno mismo incluso laboralmente se autoexplote, complicado. Claro, y tú tocas este tema del burnout para sus compañeros que no tienen conocimiento, nosotros lo vamos a tocar cuando lleguemos al acoso laboral, cómo, digamos, el burnout genera una desmotivación en el entorno laboral, cómo las personas tienen un desinterés, digamos, bajo esas conductas y los nuevos conceptos del burnout, y donde yo les voy a mostrar un caso donde la misma EPS, mediante una incapacidad, dice, la persona tiene indicios de burnout por el entorno laboral y cómo esto ya está generando un impacto significativo frente a ese señor frente a ese señor trabajador. ¿Cómo así que yo estoy teniendo una desmotivación? ¿Cómo así que esto ya empieza a tener, digamos, ese impacto? Y tú tocaste un tema, por ejemplo, de los médicos, uno dice también, por ejemplo, con las especialidades. En las especialidades uno dice, es increíble que para poder hacer una especialidad solamente vaya a entrar una persona. Se presentan 1000 personas y solo queda una persona. ¿Será que no les conviene tener tantos especialistas porque tienen un negocio ahí y uno dice, es impresionante? Yo tengo amigos de hace muchos años que se han venido presentando y preséntense, que estudiaron, que fueron becados en el Rosario, en los Andes, gente pila, y que los empiezan a cortar y dicen, no, solo entró una persona. Y uno va a ver, ah, no, esa persona que era el referenciado y entonces entró y tuvo, digamos, esa oportunidad. Y el resto que preséntese con que con Sanitas, que se presentan entonces con esta que queda acá en la 30 con 56, bueno, se me fue el nombre, que uno dice, bueno, ahí cae una transgresión. Entonces, aquí en esta diapositiva empiezo a identificar, perdón, acá creo que me pasé, en esta, frente a esta reseña histórica, frente al comunismo primitivo. Ustedes lo vieron en su Constitucional General, también uno lo habla mucho en el tema de la historia del derecho comercial. Ustedes tienen conocimiento que el hombre inicialmente pues vivía, digamos, en hordas, en manadas, se alimentaba, digamos, de todos esos frutos, de los árboles,
Y el trabajo en ese momento era la lucha contra la naturaleza. ¿Cómo le ganamos? ¿Cómo podemos llegar a sobrevivir? Y cuando hablamos del comunismo primitivo, empezamos a ver esa primera división del trabajo, esa primera división natural y esa división social. Ustedes saben, frente a esa división natural, pues las mujeres eran las que se dedicaban a labores del hogar, que la crianza de la familia, que cuidar los ganados, que la recolección, digamos, de los frutos. Los hombres van a estar dedicados a esas labores de la cacería, que las labores de la pesca. Entonces, cuando empezamos a ver la división social del trabajo, hay algo muy importante desde el ámbito económico y del derecho comercial, y es cuando surge, digamos, el trueque. ¿Por qué? Había un problema en las primeras comunidades primitivas, que era que todo lo que producían, todo lo que cazaban, lo consumían inmediatamente. Cuando se dieron cuenta el tema de los excedentes, que yo podía llegar a intercambiar esos excedentes que yo tenía, empieza a surgir los primeros intercambios comerciales. Empieza a surgir ese trueque, ese intercambio entre las mercancías del agricultor, que el ganadero. Entonces, cuando empieza a surgir esos excedentes y estos primeros intercambios comerciales del trueque, empieza a existir que el concepto de la propiedad privada. Esto es mío, esto es suyo. Y ese concepto de la propiedad privada conlleva a elementos que es que la esclavitud. Entonces, frente a esos conceptos de la historia de la humanidad, empezábamos a ver, bueno, nos vamos a enfrentar diferentes tribus para la subsistencia, donde veíamos que los primeros enfrentamientos, unos eran los vencidos, unos eran los vencedores, pero luego observaban que cuando exterminábamos a los vencidos, ellos empezaron a identificar que me podría llegar a ser más rentable a mí someter a estas personas, volverlos esclavos míos, subordinarlos. Ya no lo solamente vamos a asesinar a estas personas, sino le vamos a sacar provecho. Entonces nace la esclavitud mediante ese factor económico. Empezamos a ver, digamos, esa esclavitud y ese trabajo del esclavo, quién era libre, quién era el dueño de ese trabajo, quién era el dueño del esclavo. Y por eso es que en Roma empiezan a existir ese derecho de las personas y de las cosas. Ustedes en derecho romano se acuerdan que hablábamos que los esclavos se regían por el derecho de las cosas, no eran personas. Yo podía llegar a vender a un esclavo y empezaron a crearse, digamos, esos conceptos. Y los juristas romanos fueron los primeros que me trajeron esa denominación de la definición del contrato laboral y el contrato de prestación de servicios, que es la famosa locatio conductione honorarium y la locatio conductione operis. ¿Qué pasa acá? La locatio conductione honorarium era una persona que prestaba su mano de obra. Esa persona iba a estar bajo la vigilancia, bajo la dirección de alguien, y yo le pagaba unas sumas de dinero. Y si nosotros lo traemos hoy en día a nuestro Código Sustantivo Laboral, son esas características del artículo 23 del Código Sustantivo. Y nosotros vamos a ver que para que exista un contrato laboral tenemos que tener tres requisitos: prestación personal, remuneración y subordinación. En la locatio conductione honorarium, ¿qué me está diciendo? Una persona presta su mano de fuerza, pero va a estar subordinada, va a estar bajo la vigilancia y dirección. Aquí tenemos el contrato laboral de nuestro artículo 23 que nosotros vamos a desarrollar. Pero ¿qué pasaba con la locatio conductione operis? Ya le decíamos, usted se va a encargar, usted individuo, persona, se va a encargar de elaborar un artefacto, pero usted queda libremente en realizarlo. Usted no va a tener una vigilancia, usted no va a tener ningún tipo de dirección. Y si nosotros lo vemos hoy en día, ¿esto qué es? El famoso contrato de prestación de servicios. Tú haces una actividad, yo te voy a remunerar por esa actividad, pero usted no va a estar subordinado, usted no va a estar vigilado. No vamos a tener esos elementos de diferencia entre un contrato de prestación de servicios con un contrato laboral. Y eso es lo que nosotros veremos dentro de 8 días, cuando ya empecemos a hablar de los principios el principio de la primacía de la realidad. Eso que estábamos debatiendo ahorita, de que se camuflan esos contratos de prestación de servicios, cuando en realidad cumplimos esas tres características del artículo 22 y 23 del Código Sustantivo. Entonces, miren, los
los juristas romanos ya nos estaban definiendo qué era un contrato laboral y qué era un contrato de prestación de servicios. Ahora, en el tema del feudalismo. En el feudalismo se empezó a desarrollar más o menos en Europa, estamos hablando del siglo IX y siglo más o menos XVII, que es lo que ustedes conocen como la famosa Edad Media. ¿Qué era lo que se caracterizaba por el feudalismo? El tema de la tierra. Cómo concentrábamos esa tierra rural, cómo en muchas ocasiones veíamos el empobrecimiento de esas masas campesinas. Y dentro del feudalismo se empezaron a crear 4 formas de trabajo que son las que yo les plasmo acá en esta diapositiva. El tema del vasallaje. ¿Qué pasaba acá? Existía una persona, un vasallo, que era el señor feudal. Ese vasallo tenía una concentración de tierra que era inferior, digamos, a la cantidad de tierra que podían tener esos señores feudales. Entonces esta persona iba a estar sometido ¿a quién? Al más poderoso. Entonces estas personas tenían que pagar tributos. Parte de pagar esos tributos que tenían que pagar frente a esa producción, a esos señores feudales, donde inclusive tenían que estar dispuestos ¿a qué? A ir a la guerra, porque estaban siendo sometidos por la cantidad de tierra que estaba siendo diferente. ¿Qué pasa con el colonato? El colonato tiene su origen en Roma y que se da frente a este imperio romano, cuando ustedes escuchaban por allá la época de los germanos, los eslavos. Entonces llegaba el emperador romano y decía, para evitar la invasión, tengo que entregar mis tierras. Y yo le voy a entregar mis tierras ¿a quién? A los señores adjudicatarios. Señores adjudicatarios, ustedes tienen que defenderlas. Ustedes tienen que cultivarla frente a esos invasores. Entonces, ¿qué decían los señores adjudicatarios? Nosotros tenemos que producir esa tierra. Nosotros necesitamos ¿de quién? Del pueblo. Y ese pueblo es lo que nosotros conocemos como los colonos. Entonces empieza a surgir esta institución del colonato, donde el mismo pueblo es el que empieza a crear la producción de la tierra debido a esas invasiones que se estaban dando dentro del Imperio Romano. ¿Qué pasa con la servidumbre? Dentro de la servidumbre existía dentro de la fuente de producción una persona que era el siervo. No era un esclavo, sino era descendiente de los colonos, era descendiente del pueblo, personas que vivían en la miseria, personas que vivían en la pobreza, donde usted, señor siervo, se tiene que comprometer a esa servidumbre, y esto pasaba de generación en generación. Si usted era, su padre era siervo, su hijo va a ser siervo, su nieto va a ser siervo, entonces debían pagar, vuelve y juega, esos tributos, estar sometidos, ir dispuestos, digamos, a la guerra, frente a eso que nosotros vemos frente a diferentes autores. Hay un tratadista colombiano, Eduardo Francous, que habla de un libro de la guerra en los llanos, sobre esa servidumbre y frente a ese sector en la producción. Luis. Sí, las condiciones eran tan terribles, por ejemplo, que cuando un siervo se desposaba, se casaba, la prima nocte, o sea, la primera noche, la noche de bodas, su esposa tenía que dormir con el señor feudal y no con él. Eso se llamaba el derecho de pedernada, es decir, que si era una virgen, pues el desfloramiento de la virgen le correspondía al dueño del feudo de la tierra, porque todo lo que sucedía sobre la tierra era de su propiedad. Claro, el sometimiento, y por la cantidad de tierra uno empezaba a ver, miren, la vulneración. Y por último tenemos la corporación. En la corporación, si bien las anteriores nosotros lo veíamos más con ¿cómo lo digo? Como la producción campesina, ya la corporación entraba ya en la producción citadina. Entonces, ¿por qué se caracterizó? Porque eran pequeñas unidades de producción de un mismo arte, un mismo oficio, que empezábamos a ver, a crearse los gremios, las corporaciones, esas cédulas de producción. Pero dentro de las corporaciones existían unos peldaños. ¿Y qué pasaba? Que teníamos el maestro, que teníamos el compañero y que teníamos el aprendiz. Usted, señor maestro, es la persona dueña de esa corporación, dueña del lugar de la producción, donde usted tiene todos esos conocimientos, que usted es el verdadero experto de esa arte y de ese oficio.
que tenemos el compañero que, bueno, usted ya ha venido teniendo sus conocimientos y usted aspira a ser ese maestro. Y tenemos los aprendices. Usted está en el último peldaño, usted está en el último grado dentro de esta corporación y usted tiene que cumplir esos requisitos. Y empezamos a ver, miren, que el contrato de aprendizaje, que vamos a ver ya empieza a ser un contrato laboral especial, porque antes nosotros, recuerden, lo que vamos a ver en nuestra asignatura está relacionado todo lo que esté vinculado mediante un contrato laboral. Antes el contrato de aprendiz no tenía esas características y que la reforma laboral ya empieza a ¿qué? A regularizarlo. Entonces vemos el tema del capitalismo. ¿Qué pasa con el capitalismo? Ya empezamos a hablar en la Edad Media, alrededor del siglo XIII, ese impacto significativo en varias ciudades italianas, especialmente en Venecia, Florencia. Y hay tres capitalismos que nosotros podemos llegar acá a relacionar. El tema del capitalismo comercial, ustedes lo van a ver, por ejemplo, en esa historia de los títulos valores, cómo nace, digamos, el intercambio de productos, cómo empiezan a ser el comerciante, que yo estoy dándole determinadas sumas de dinero, cómo, digamos, el capitalismo financiero con el auge de la navegación, las campañas navieras, que empezamos a prestarte a ti ciertas sumas de dinero, ciertos préstamos de dinero frente a esos intereses, y así se empiezan a crear los títulos valores. Como ya no tenemos, digamos, esos lingotes de ores para poder hacer los intercambios, sino como un documento que ustedes saben, que las letras del cambio, que el cheque, que el pagaré, empiezan a cuantificar esas sumas para poder hacer las diferentes transferencias. Y el capitalismo industrial, que ahorita estaba hablando una de sus compañeras. El capitalismo industrial tiene su origen en Inglaterra. Esto empieza a extenderse a Francia, luego se extiende a Europa y versa sobre la explotación de yacimientos mineros y especialmente el carbón. Veíamos, miren, grandes capitales ingleses, empezamos a tener esa revolución industrial y esa revolución industrial, perdón acá, en esta diapositiva, como ya estamos explotando esos yacimientos mineros del carbón, se me fue, del hierro, que ya empezaba a existir una tecnificación en la producción de los diferentes elementos de consumo, pues algo positivo que uno vio fue el crecimiento del número de personas en las pequeñas industrias. ¿Por qué? Nosotros observábamos, miren, se están creando las empresas, se están creando las primeras industrias. Nosotros necesitamos de materias primas. Entonces, ¿esto qué hace? Incrementar la mano de obra, ¿dónde? En el campo. Necesitamos las fábricas de tejidos que, no sé, requerimos de la lana, que necesitamos la crianza de las ovejas, empieza a tener un impacto en ese trabajo rural, en el pastoreo. Y a la medida que empezó a incrementarse de esta forma, también incrementó ¿qué? El comercio. Ya tenemos que crear vías de comunicación, ya necesitamos desarrollar ese intercambio comercial. Pero dentro de la revolución industrial hay algo que lo mencionaban anteriormente, perdón acá, creo que es este no es el socialismo, revolución francesa, permítame un minuto. Bueno, no sé qué se me hizo la diapositiva, pero son las primeras luchas obreras. ¿Qué pasa con las primeras luchas obreras? Cuando empiezan todas estas nuevas relaciones del capitalismo, que empiezan a convertirse las fábricas en un gran potencial, empezó la precarización. No existía ningún tipo de seguridad social. Existían extenuantes jornadas laborales entre 16 a 18 horas. Explotábamos a las mujeres, a los niños, donde teníamos un salario inferior a lo que se debía haber devengado, donde la disminución de ese salario era como una imposición de una multa. Entonces, de esta forma, ¿qué hacen? Surgen las primeras luchas obreras, la lucha contra la máquina, como en esta época, mediante las estadísticas, se observaba que el incremento de los arrestos por el vandalismo, de ir en contra del empleador, del patrono, por la dignificación de sus derechos, empiezan a surgir. Voy a darte la palabra, Luis, y les hago una pregunta.
Sí, digamos, la revolución industrial inicia en Inglaterra, inicia es porque los ingleses descubren que la tierra puede ser más productiva si rotan los cultivos, si en lugar de usar madera utilizan herramientas de hierro para hacerla más productiva, y al hacerla más productiva, obviamente, van a estar los landlords, que son como los señores feudales, digámoslo así, de Inglaterra. Lo que van a hacer es que cuando descubren que puede producirse más, empiezan a sacar a los campesinos de las tierras y a enviarlos a las ciudades donde pasan del taller artesanal a la empresa, pues a la, sí, digamos así, donde están concentradas las máquinas para ser más productivo eso, es decir, y esa precarización inicia desde esa expulsión masiva de los campesinos a las ciudades, ¿cierto? Tanto así que, por ejemplo, al lado de las fábricas estaban los barrios de los obreros, que eran mujeres, niños y hombres. Y obviamente les ponían su pop, cuando uno ve, por ejemplo, Peaky Blinders, ilustra muy bien eso, eh, donde muestran, por ejemplo, que obviamente pasar esa mano que ya dejó de ser productiva en la tierra porque esas manos se necesitaban para la máquina, pues ahí se da pues sí, esa precarización de la que usted habla. Claro, Luis. Y por eso, Versa, una pregunta frente a esa revolución industrial que empezamos a ver, bueno, la lucha también contra la máquina, el desplazamiento de la mano de obra y lo que hoy está sucediendo inclusive con la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto, digamos, el desplazamiento de la mano de obra hoy se puede dar con inteligencia artificial? Y en todos los congresos de abogados del Colegio de Abogados Laboralistas siempre hay un módulo de inteligencia artificial y yo he llegado a una conclusión. A mí no me va a desplazar la inteligencia artificial, sino me va a desplazar una persona que sepa utilizar la inteligencia artificial. Hoy en día nosotros como abogados, pues podemos llegar, ya no podemos dejar de lado que cohibamos la inteligencia, están todos los factores, pero yo dicto una optativa en la Universidad Libre que se denomina Inteligencia Artificial, Protección de Datos en el ámbito laboral. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, que las huellas dactilares, que los aspectos biométricos, que las cámaras de vigilancia hoy están siendo mal utilizados por los empleadores? ¿Será que lo están haciendo es para prevenir que terceros entren? ¿O lo estamos haciendo es para controlarlo si usted está parándose del puesto de trabajo, usted es productivo, usted no es productivo? Parte de mi tesis de maestría que yo ejecuté fue cómo la inteligencia artificial en el sector de la construcción puede mitigar riesgos laborales, cómo de cierta manera pues podemos llegar a prevenir un accidente con la exposición de altas temperaturas, que no se vaya a caer ese señor trabajador. Pero entonces la pregunta versa, esas luchas obreras, ese desplazamiento de la obra, de la mano de obra de la revolución industrial, hoy en día la estamos viendo. ¿En qué sectores ustedes dicen, miren, que por allá yo veía que su compañero, creo que fue Carlos, mencionaba sobre la tecnificación, que hablaba, digamos, de ese mejor desarrollo? ¿Cómo estamos luchando? En qué elementos del ámbito laboral ya estamos viendo y en qué casos ustedes dirían, no, aquí no estamos hablando de desplazamiento o sí estamos viendo el desplazamiento? ¿Qué piensan? ¿En qué circunstancias se observan? Miren, aquí hay un desplazamiento y se ha dado por esa inteligencia artificial. Aquí vemos, por ejemplo, les coloco un ejemplo sencillo. Uno cuando va, por ejemplo, acá en Bogotá, en el aeropuerto El Dorado, uno veía 45 containers de Avianca, donde estaban haciendo todas las personas las filas, y hoy en día solamente hay dos personas que están ahí para ayudarte porque uno mismo escanea el código, le coloca la banda a la maleta, uno mismo viene y la coloca y la misma máquina se va, y si uno necesita una ayuda, con esas dos personas. Pero ya desplazaron a esas 45 personas que estaban ahí ayudando al pasajero poder llegar a tener, pues, ese contacto. Vamos con Carlos. Gracias, profe. Yo trabajé en una empresa cuando tenía cabello, hace muchos años, ¿sí? Y, y era analista de datos. Hoy y eran como unas 15 personas analizando datos y fue se llamaba Acciones y Servicios. Yo no sé si existe todavía. Eh, y hoy esas 15 personas fueron sustituidos por un sistema que te almacena datos, te los procesa, te los analiza y ya.
Listo, esas 15 compañeros míos ya no existen. ¿Sí? Entonces es como el primer caso. El segundo ejemplo es sentencia de Álvaro Uribe. Entonces, pues yo no creo que la doctora haya leído todo ese montonón de documentación. Pues no, es una inteligencia artificial, es una inteligencia artificial analizando todo ese material de información y así vamos para allá los futuros abogados. Entonces ya el Bademecum ya no lo va a analizar para una sentencia, una inteligencia artificial. Indiscutiblemente hay cosas humanas que su esencia no se van a perder, pero la cantidad de personas sí. Entonces, ese es un ejemplo muy ilustrativo. En el tema de la educación, eh, hoy mi padre es matemático, hoy hay programas completamente de inteligencia artificial donde te enseñan a hacer cualquier cosa de algoritmos, te enseñan el álgebra, tampoco necesitas un profesor que te dicte matemáticas. Entonces, para allá vamos en esas tendencias. Muy bien, Carlos. Y miren, hay una sentencia importante que dicta en esta optativa que les digo, que es la sentencia T-323 del año 2024. 323 del año 2024. Esta es una sentencia que se empezó a debatir cómo un señor juez utilizó inteligencia artificial, ChatGPT, para emitir una decisión y hasta qué punto se vulneró el debido proceso. Y si ustedes le echan leída a esta sentencia que es muy como actualizada frente a todos estos temas, él llega dentro del fallo y dice, miren, yo fallo de esta forma y ChatGPT me dijo de esta forma. Y yo tomo el razonamiento y voy a colación frente a estos argumentos que me está diciendo la inteligencia artificial. Y la conclusión más o menos que nos dice la Corte Constitucional es, tiene que haber una intervención. Aquí el juez no se falló simplemente de la decisión que se haya dado por ChatGPT, creo que en su momento era 2.0, ahorita estamos como en 5.0, 6.0. Y dice, miren, aquí hubo intervención. Él no falló 100% con la inteligencia artificial, no se violentó ese debido proceso y esa sentencia 323 del año 2024 para que le echen una leída frente a esta inteligencia artificial. Vamos con Luis. Buenas noches, compañero. Buenas noches, profesor. Profesor, un ejemplo palpable que se está viendo ahora, no sé si se ha dado cuenta, las administraciones de los edificios. Ahora se está optando porque cada edificio existe un monitor, y ese monitor va a monitorear, valga la redundancia, varios edificios. Anteriormente existía un celador por cada edificio. Ahora no, ahora un monitor de la persona responsable va a monitorear varios edificios. Y la persona con una sola tarjeta inteligente puede entrar y salir y todo eso. Si tiene algún problema, puede solicitar al monitor o cualquier cosa a la persona encargada de esto. Entonces podemos ver que la inteligencia artificial y la tecnología en cierto modo está desplazando la parte laboral no calificada. Tú tocaste bien el tema, Luis, el tema de la vigilancia y la automatización. Hoy en día todos los edificios ya se les ha planteado y dicen, bueno, tenemos costos de vigilancia, automaticemos, nos va a bajar inclusive la administración, porque gran porcentaje de la administración es pagarle salario pues a esa persona que nos colabora en la vigilancia, que solamente vamos a tener un señor o una señora para los aseos generales y va a ir 4 horas y disminuimos a un torero, que es el que va a hacer todo, recibe, y ahí vemos cómo minoramos gastos y utilizar la automatización hoy en día en el tema de la seguridad, que hay contras y pros, ¿no? Porque frente a estas automatizaciones siempre se dicen estas empresas, esto es 50-50. El 50% parte de la automatización y el 50% del buen manejo que deben tener los residentes. Si los residentes no tienen un buen manejo, es muy difícil que esa automatización sea fructífera. Vamos con Brian. Hola, profe, buenas noches, compañeros. Básicamente, profe, quería destacar que hay un elemento común, tanto pues en la revolución tecnológica que estamos aconteciendo con la revolución industrial, y es que ambas revoluciones se basaron en el extractivismo, ¿no? Por parte de la revolución industrial fue pues la extracción de carbón,
y su aprovechamiento industrial, también gracias al desarrollo del motor a base de vapor. Y pues en nuestra época también el coltan, el oro azul, como motor pues de esta revolución que estamos aconteciendo y que en sí misma también es una revolución extractivista, como lo menciono. Y lo otro es que tanto en la época de la revolución industrial como en nuestra época se van a generar lo que se conoce como luchas de clases. Habían bastante personal, como 12, casi 12 personas para nivel Colombia, se ha trasladado a otros países, ¿no? Ahora ya no tenemos la tecnología aquí, digamos, una persona que está pendiente de la parte tecnológica, sino en la India. Entonces, se comunican en inglés y ayudan con todo el sistema, toman el sistema, hacen todo, solucionan los problemas de success factor, de SAP ellos allá, desde allá, y creo que les sale mucho más económico a la empresa, pues, con los salarios que se tienen acá de aquellas personas y ya allá solamente tienen 2 o 3 personas de las 12 que tenían. Entonces veo como la tecnología avanza, pero también hace que desplace las personas y eh, evolución, pues es una ayuda también para la empresa, pues de que aquí los costos sean mayores, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto pues eso nos va a hacer daño a los colombianos, que somos los Claro, claro. que Y no nos vayamos tan el lejos con desempleo. la IA. Y no nos vayamos tan lejos. Por ejemplo, acá inclusive en Colombia con, por ejemplo, Teleperformance. Teleperformance, trabajadores recién graduados que tienen el inglés. Hoy en día los colocamos y atienden llamadas de, me estoy inventando, no recuerdo bien las cadenas, pero que McDonald's. Estadounidenses que llaman a la línea, contestan acá en Colombia para tomar el pedido y ellos son los que le remiten bajo el sistema que le implementan. También tengo conocimiento, por ejemplo, con Teleperformance tiene un convenio con se me fue TikTok y donde ponen a los trabajadores, tengo una conocida, donde dice, miren, a mí me toca revisar diariamente más de 800 videos de TikTok. ¿Por qué? Porque son videos en vivo, de estos en vivos que hacen, que ven 15 segundos y en 15 segundos ellos tienen 25 parámetros. Y dicen si va a pornografía, explotación infantil, agresiones. Entonces ven 15 segundos del envío. Y si ellos ven algo grave, tienen que activarlo y lo remiten. Y entonces dice, veo 15 segundos, son 800, 900 videos al día, donde mencionaba, yo salgo de mi puesto de trabajo y yo ya no quiero ver nada de redes sociales, de toda la cantidad de videos que yo veo, pero es porque por aminorar y por estas tecnologías y la facilidad y aminorar los gastos, que sale más conveniente acá pagarle a un trabajador que estar pagarle ya en Estados Unidos, como tú bien lo mencionas. Vamos con Carlos. Volvemos a los costos de producción y mano de obra, profe. O sea, creo que vamos validando el tema. Eh, Inteligencia artificial, ¿cómo me va a lograr cambiar una economía extractivista, agrícola, donde creo que el porcentaje del bilingüismo en Colombia es paupérrimo? Seguimos siendo escasamente medio hablamos español. Entonces, para ser competitivos y productivos, pues ya viene inteligencia artificial, llamadas donde, pues usted mismo me lo están diciendo, desde Colombia, y, pero ¿para dónde vamos como economía? O sea, uno dice, hay una pregunta, dice, ¿cómo vamos como nación? ¿Para dónde vamos como nación? Para mí la pregunta hoy es, ¿cómo vamos como economía? ¿Sí? Si la mano de obra se va a ver afectada, las leyes que regulan toda la inteligencia artificial, no sé, yo desconozco, profesor, y ahí sí me gustaría que me ayudara. Si hoy en este país hay leyes que controlan la inteligencia artificial versus la mano laboral versus la garantía laboral. No sé si existan, no lo dudo, ¿sí? Entonces, ¿cómo controlar todo esto frente a la pérdida de puestos de trabajo? ¿Sí? Los bancos. Los bancos son otro fenómeno que ya las plataformas y todo este tema están haciendo análisis aleatorios si usted es digno de merecer un crédito. Ya no lo utilizan 3 o 4 contadores, es una inteligencia artificial. Entonces tú pasas hoy, Bancolombia lo utiliza.
Entonces, Carlos Alirio López, 47 años, ojos verdes, trabaja en tal parte. Sí, el man se ha endeudado 10 veces, no, pailas. Tiene un perfil, le quedan tantos años de vida. Eso lo hace un aparato que se llama Alzheimer, ¿sí? Entonces, perdóneme el inglés tan malo, ¿sí? Pero el Alzheimer es lo que utilizaba en Colombia para otorgarle préstamos a usted. Entonces, eso es lo que uno tiene que mirar si dentro de nuestras economías ya se empezó a regular la inteligencia artificial en la toma de decisiones de tipo político y económico. Y Carlos, también desde el punto de vista laboral, hoy en día para pasar hojas de vida, los que están calificando son inteligencias artificiales y por eso se empieza a señalar cómo hacer una hoja de vida para que no sea automáticamente discriminado. Y hay algo interesante en este tema de la inteligencia artificial en el sector laboral, es por ejemplo con el tema de las cajas negras. En muchas ocasiones, los mismos algoritmos que se está alimentando la inteligencia artificial, no sabemos bajo qué parámetros y genera unos sesgos. Les coloco el ejemplo. Hubo un caso en Estados Unidos. em, si tengo el tiempo, en la última sesión les hablo de inteligencia artificial, pero este caso es interesante porque empezaba con Amazon, con Facebook, que mencionaba, miren, una mujer con 45 años de edad que tiene hijos nos dijo que no iba a poder ir a otra ciudad o desplazamiento o movilidad geográfica en el entorno laboral. Se empezó a alimentar el algoritmo y dice, mujeres de tal edad, con tal edad, si tiene hijos, no son viables para contratar en la empresa. Entonces, ¿qué pasaba? Se pasaban las hojas de vías, todas estas preguntas que se hacía y el algoritmo de una vez que las iba discriminando porque el algoritmo se empezaba a alimentar bajo esas respuestas donde el empleador que decía, a mí no me sirve. Algoritmos donde vemos con Facebook en campañas que inclusive cambian la imagen de la persona, que ciertos puestos de trabajo con la misma oferta laboral colocan una imagen de una persona blanca. Pero otros puestos de trabajo lo hacían con una mujer, un hombre de tez morena, y decían cómo estamos discriminando inclusive en las ofertas laborales que están siendo emitidas por estas inteligencias artificiales y que le llegan unos puestos a las personas blancas y a las de tez morena, entonces empezamos a tener inconvenientes por la inteligencia artificial. Y por último, Luis. Sí, yo lo hablo desde el campo de los docentes. Yo soy profesor de colegio. Yo empiezo a ver, por ejemplo, claro, con ya sea ChatGPT o el mismo Gemini que pertenece a Classroom, hace uno la planeación, pone los elementos. ¿Qué hace el profesor? Actividades, todo. Claro, es un dispensador, digamos, uno cuida a los niños. Entonces, por ejemplo, Google Classroom lleva más o menos unos 10 años, 12 años haciéndonos outsourcing a los profesores, porque uno mete las planeaciones, mete, pues pone recursos, evaluaciones, quizzes. Yo creo que en cualquier momento saldrá una oferta de Google Classroom a nivel mundial, donde dice, mire, este es un colegio con inteligencia artificial y solamente usted necesita es un facilitador educativo. Es decir, si llegara, digamos, para que el profesor fuera reconocido como profesional, pues ha habido una lucha importante por parte de nuestro gremio, porque antiguamente el profesor era como entre técnico, más o menos tecnólogo, pero nos van a devolver nuevamente a, pues, no profesionales. Yo conozco la experiencia de un colegio en San Francisco que se llama Alt School y es un 90%, el trabajo es digital y las clases lo reciben los niños con hologramas. Es decir, la inteligencia, todo se ha cargado, el profesor es un holograma, es el holograma que todos los niños y por el tipo de niños, pues es el que los va a conectar con el conocimiento, pero es un holograma. ¿Sí? Y ahí es un cuidador, una persona que simplemente vigila la disciplina, qué sé yo, pero la inteligencia artificial, por ejemplo, hace diferenciación, puede hacer la diversificación en clase, dice niños con trastorno de déficit de aprendizaje, con autismo, con y a todos les hace su plan de clase. Y el profesor, nosotros somos un gremio que sí, nos vamos a extinguir, básicamente. Claro, entonces ahí empieza a ver el contacto humano y más que todo con menores que puede llegar a existir esos inconvenientes y dentro de 8 días vamos a hablar de este tema. Entonces, para ir finalizando, miren,
Algo importante también que pasó en la Revolución Francesa. Nosotros veíamos Inglaterra, Revolución Industrial, acá en la Francesa empezó con todos esos privilegios que la sangre, que la tierra, que la aristocracia, como de cierta manera pues estaba constituido por el rey y por todas estas personas. Y algo primordial que surge en la Revolución Francesa es la famosa Ley Chapelier. ¿Qué pasa? La Ley Chapelier de 1791, dentro de sus artículos en la creación de su constitución, mencionaba que era prohibido la creación de corporaciones de una misma profesión u oficio. Si ustedes se dan cuenta, esto sería restricción ¿a qué? A Al los derecho gremios. sindical, a los gremios, al sindicato. ¿Cómo así que no nos podemos reunir las mismas personas de un mismo oficio, un mismo gremio? Esto es atentatorio frente al derecho laboral. Pero ¿qué pasa? En la historia del derecho comercial, uno dice si era viable. ¿Por qué? No sé si, vuelvo y reitero, no sé si ya vieron derecho comercial, pero dentro de la Sí, historia del sí, ya derecho lo vimos, comercial, profe. ¿sí? Veíamos que quiénes podían ser comerciantes. Empezaban a hablar de unas características, quiénes eran, quiénes no eran comerciantes, y existían unas mafias que empezaban a decir, usted sí puede, usted no puede, y tenía que tener un control por parte del Estado. Entonces, cuando empezó a tener unos impactos económicos, dijeron, vamos a prohibir la asociación del mismo gremio porque está teniendo un impacto en el derecho comercial. Desde ese punto de vista, válido, pero desde el punto de vista del derecho laboral, nos contraría lo que hoy tenemos en el artículo 38, 39 de la Constitución, convenio 87, 98, 141 de la OIT, que es derecho de asociación sindical, artículo 38. Artículo 39, derecho de negociación colectiva. Entonces, parte de esos parámetros de la ley Chapelier es, dentro del punto de vista del derecho al trabajo, es, ¿cómo así que no podemos reunirnos los ciudadanos de un mismo oficio, una misma profesión, restringiendo el derecho laboral? En temas de liberalismo del Estado, ¿qué veíamos? Revolución Francesa era la Profe, libertad, la igualdad. una pregunta, pero la ley Dímelo, Chapelier Luis. no permitía, digamos, claro, la idea era quitarle el monopolio económico a los gremios, sí, a estas Ajá, sí, mafias, señor. pero lo que quería era que si uno tenía un problema con un empleador, uno mismo, pues, lo determinara, lo negociara, ¿no era una como de Exacto. las prerrogativas también? Claro, y eso parte también del liberalismo del Estado. ¿Por qué? Porque ya veíamos la libertad que se le podía llegar a dar inclusive al empleador en tema de la contratación, la solución, digamos, de los inconvenientes que se podían ya llegar a dar con los trabajadores. Pero la libertad de la contratación empezó a generar un problema. Vemos, Revolución Francesa, la palabra libertad, la bandera, derechos, libertad individual, pero entonces decían, ah, bueno, como acá estamos libres, podemos contratar como nosotros queramos, podemos contratar bajo las condiciones laborales que nosotros queramos. Entonces pactamos jornadas laborales de 12, 14, 16 horas y empezaron a surgir, ¿qué? Las explotaciones industriales europeas, porque estaban existiendo esa deficiencia en las condiciones laborales por esa palabra de la libertad de esa Revolución Francesa. Entonces el liberalismo del Estado empieza a tener un impacto significativo y es por eso que nosotros llegamos al intervencionismo del Estado. Miren, hay un abuso de la libertad. Entonces tiene que existir una intervención estatal para que nosotros podamos llegar a regular esas condiciones laborales entre trabajadores y empleadores. Y hay un economista que en su momento era Bismarck. Bismarck empieza a hablar sobre tenemos que promover la protección en temas de la seguridad social, en temas de la clase trabajadora. Él tuvo un retroceso en los ámbitos colectivos. Él dice, el ámbito sindical empieza a tener unos inconvenientes, pero protegió y tuvo un gran avance en el tema de la seguridad social. Carlos, creo que levantaste la mano. Gracias, maestro. Sí, señor. Entonces, digamos que la economía no pudo sola. O sea, acá es la respuesta es clara. La economía sola no regula nada laboral, ¿sí? Vamos a la oferta y a la demanda en el mercado, ¿sí? Por eso es que el Estado tiene que salir a hacer un intervencionismo en defensa de la dignidad humana, ¿sí? Con las leyes, normas en defensa, y ha tardado casi ciento y pico de años desde la revolución industrial, pero es el Estado el que toma la iniciativa para defensa de los trabajadores, y después de las luchas sociales como tal. Pero la economía nunca ha defendido al trabajador, ¿no? No es que somos
pasamos a ser también una parte de la cadena productiva. Claro, y eso parte de esos pensadores de la economía que Adam Smith estaba dentro de los lineamientos del liberalismo, que él decía, aquí no tiene que existir o la intervención del Estado es nula, y hablaba de la famosa mano invisible. Y él colocaba el ejemplo, mire, es que el agricultor sabe cuánto tierra tiene que producir porque sabe cuánto le va a comprar el panadero. El panadero sabe cuánto pan tiene que producir porque sabe cuánto le va a comprar el carnicero. Decía, la economía se va a manejar absolutamente solo con la mano invisible, pero cuando lo veíamos desde el nivel micro, pero esto a nivel macro empieza a tener inconvenientes. Luego surge que Karl Marx ya se vuelve todo lo contrario, el intervencionismo 100% del Estado. Y él empieza a hablar, que por ahí yo los escuchaba, de el tema de la plusvalía. Él decía, miren, se están enriqueciendo las empresas, el empleador, donde yo le pago a un trabajador como si él me hubiera hecho una camiseta y le pago 8 horas de trabajo y yo vendo esa misma camiseta y la vendo en 60 horas. Esa diferencia se la está apropiando ¿quién? El empresario y está generando un perjuicio a ese señor trabajador y la lucha de las clases empieza, digamos, frente a ese concepto de Karl Marx. Entonces, vemos el liberalismo, vemos Karl Marx y luego llega Keynes y dice, no, la economía se puede empezar a manejar, pero tiene que haber una intervención estatal. No 100% como se plantea frente a ese intervencionismo, pero sí tiene que haber una intervención para poder regular esos conceptos económicos que impactan frente al empleador y el trabajador. Entonces, mis queridos estudiosos, creo que alcancé. Me falta una cosita, pero muy mínima, no se preocupen. Entonces, el objetivo de esta clase, si bien es histórica, se las trato de dar como de la forma más didáctica para que vean, digamos, que no sea tediosa, porque a veces la historia puede llegar a ser muy pesada frente a esos conocimientos, pero para que vean la forma y todas esas garantías. Nosotros dentro de 8 días ya empezamos con derecho en forma, sentencias, interpretación, y vamos a ver que todo lo que responde a esos acontecimientos históricos es por lo que nosotros hoy tenemos en nuestra Constitución Política de Colombia, nuestro Código Sustantivo Laboral y las altas cortes. Entonces, mis queridos estudiosos, muchísimas Bueno, profe, gracias a muchas todos por gracias. esas Profe, gracias. intervenciones. Gracias, profesor. Muchas Que tengan bendiciones feliz y nos noche. vemos dentro de